Seguimos con el caminito del Mir, hoy de la 351 al paso 400. Y diréis, ¿y por qué el tío este siempre lleva la misma ropa todos los días, Julio? Porque estoy grabando la primera 400 del tirón. Así mismo. Vamos a ello. 351, nos quedamos en la 350 con la ciclosporina. Seguimos con ella. La ciclosporina, junto con la globulina antitimocítica y antilinfocítica, puede ser el tratamiento de la aplasia medular en pacientes mayores de 40 a 45 años. Antes de eso se puede hacer trasplante de médula ósea, pero en personas más mayores de esa edad es mucho más frecuente que haya injerto contra huésped y tal, y entonces no se suele o no se puede hacer en pacientes que tienen aplasia medular concretamente. 352, en la aplasia medular hay una médula hipocelular y una reducción del número de reticulocitos, evidentemente. 353, sin embargo, el aumento de reticulocitos nos indica hemólisis fundamentalmente. 354, las hemólisis pueden acompañarse de reticulocitos normales o bajos solo en algunos casos puntuales. O sea, hemólisis que aparte tenga un componente de médula ósea no suficientemente reactiva, puede pasar en la HPN, en las talasemias, y si hay un déficit secundario de fólico por el excesivo gasto que se produce como consecuencia del recambio celular, o que un paciente con hemólisis sufra una infección por parvovirus que le provoca una aplasia pura de la serie roja. 355. Parvovirus aparte produce el megaleritema, que a veces se acompaña de artralgias o incluso artritis. 356. La artritis séptica más frecuente es la producida por el aureus. En algunas poblaciones y sobre todo en grupos de alta actividad sexual, vamos a decirlo así, de alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, es el gonococo. 357. Hablando de gonococo, en general las neiserias responden bien a las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona. 358, hablando de neisseria, la meningitis meningocócica se puede complicar con sepsis fulminante de Waterhouse-Friderichsen. 359, Waterhouse significa casa del agua. Se pierde mucha agua en la diabetes insípida. A veces la asociación hay que pillarla con pinza. ¿Sí? Insípida, 360, significa sin sabor. Sin sabor se queda uno cuando pierde el sentido del gusto, y el sentido del gusto se pierde también en parte en las lesiones del nervio facial, lesión concretamente de la corda timpánica. 361, una parálisis facial derecha con hemiparesia izquierda, una parálisis cruzada, una parte de la cara y el hemicuerpo contralateral, indica que hay una lesión en el tronco del encéfalo, normalmente, en este caso que hemos dicho, en el puente derecho, la protuberancia derecha. Puente derecho, puente o bypass, 362, es lo que se pone a los pacientes con cardiopatía isquémica y obstrucción severa de 3 vasos con disfunción del ventrículo izquierdo. 363, hablando de 3 vasos de whisky al día te pueden provocar una esteatosis hepática. 364, hablando de hepatopatía por el alcohol, en la hepatopatía alcohólica es típica la elevación de AST por encima de los valores del ALT, o sea, el cociente GOT-GPT que sea mayor de 1. Si es mayor de 2 es mucho más típico de hepatopatía alcohólica. 365. Si un paciente que bebe mucho tiene un dolor en fosa renal con hematuria y puño percusión positiva, ¿tendría un alcohólico nefrítico? Es un chiste, pero que sirve de vez en cuando para relajar un poco la tensión que está pasando. Así te quedas como diciendo, ¿what? ¿Qué broma me ha dicho el tío? Y dices, bueno, pues ya está, pero sigo estudiando. Si no, a lo mejor dices, este tío es tonto, no sigo viéndolo, que también puede ser. Pero asumo ese riesgo. Seguimos, 366, pasito a pasito, suave, suavecito. Hablando de litiasis, de cólico nefrítico que estamos diciendo antes, las litiasis de estruvita aparecen sobre todo en infecciones por Proteus, ya que tiene actividad ureasa y aumenta el pH urinario. 367, ureasa. El test de la ureasa en el aliento es la prueba no invasiva para detectar infección por Helicobacter pylori. 368, se recomienda erradicación del Helicobacter en pacientes con púrpura trombopénica inmune. 369, en la púrpura trombopénica inmune hay trombopenia, y por lo tanto hay prolongación del tiempo de hemorragia o de sangría. 370. Sin embargo, en la púrpura anafilastoide de Schönlein-Henoch no hay trombopenia ni tiempo de sangría prolongado. Eso lo preguntaron una vez en el MIR y lo falló un montón de gente. En la púrpura anafilastoide no hay tiempo de sangría prolongado, es una vasculitis. Sí hay, sin embargo, un aumento de la IgA. 371. En personas con sospecha de celiaquía y déficit de IgA, en este caso, puede ser más difícil el diagnóstico serológico. Podemos pedir niveles de IgG antitraglutaminasa o haplotipo
para detectar el HLA-DQ2-DQ8. 372, esto es muy traído por pinzas. Si la razón DQ2-DQ8 despejando es 2 partido por 8, el DQ y el DQ se me destruyen. Si es 2 partido por 8 la razón entre una cosa y otra, la proporción sería 2 partido por 10. Quiero decir, ¿esto para qué sirve? Esto sirve cuando os pongan algo de la odds post-prueba, de la odds pre-prueba, eso ya es demasiado complicado. Si en una clase hay una proporción de hombres del 20%, la relación entre hombres y mujeres sería 20 a 80. De cada 100 personas, 20 hombres y 80 mujeres. En fin, es para practicar cómo transformar una odds en una proporción. Eso no es trascendente. 373, hablando del 20%. Si en una diferencia entre tratamientos hay una diferencia absoluta del 20%, el NNT sería de 5, 100 partido por 20. 374. En el anterior caso, la prueba estadística para comparar y saber si hay diferencias significativas entre ambos tratamientos sería un H cuadrado, o sea, cuando lo veo en porcentaje de mejoría con un tratamiento y otro, o de curación con un tratamiento y otro. 375. En test de contraste de hipótesis. Una P del 2% se traduce como, si el nuevo tratamiento no fuera más efectivo que el anterior, la probabilidad de haber observado los resultados del estudio u otros más alejados de la hipótesis nula sería del 2%. Hemos repetido otra vez una cosa que dijimos en uno de los pasos previos del caminito del Mir. 373. Cualquier decisión de rechazar la hipótesis nula, o sea, aceptar H1, lleva consigo un posible error de rechazar hipótesis nula, lleva como consecuencia, esto está mal. 376. Cualquier decisión de no rechazar la hipótesis nula lleva consigo un posible error de tipo 2 o beta. Su complementario es la potencia del test. O sea, cuando yo me quedo con H sub 0, pienso que hay un posible error y el error que puedo estar cometiendo es el error beta. Su complementario es la potencia del test. 377. La potencia, yo no guaramín, se puede ver afectado en la hemocromatosis. O sea, los pacientes pueden tener alteración de un hipogonadismo, por ejemplo, junto con otras muchas manifestaciones como consecuencia del daño por el hierro. 378. En la hemocromatosis se describen también artritis por pirofosfato cálcico o condrocalcinosis. 379, de la cual, de esta artritis por pirofosfato cálcico, es típica la calcificación del ligamento triangular del carpo y de otros sitios que se calcifican también. 380. Hablando del carpo, el túnel del carpo provoca dolor en pacientes con hipotiroidismo, acromegalia, artritis reumatoide o amiloidosis, entre otros. Son 4 de las causas típicas que me ponen en el túnel carpiano. 381. Casi todos estos cuadros también tienen como factor común la macroglosia, excepto la artritis reumatoide que no suele tenerla. Hablando de la lengua, 382, la glositis atrófica de Hunter es una manifestación del déficit de B12 y provoca una lengua quemante y dolorosa. 383, quemante puede padecer la tercera vuelta del MIR, pero en una semana se controla y uno se encuentra mucho mejor. Y en la cuarta vuelta lo que tienes claro es que está relacionándolo todo y que tiene que llegar todo empaquetado al día del MIR como si lo tuviera recién estudiado. Y eso va a pasar, no tengas dudas, va a pasar. Y esto que estamos haciendo pues contribuye un poquito, pero contribuye a ello. Entonces, cuando pasa eso, uno se encuentra mejor. 384 también se encuentra mejor unas varias semanas tras iniciar el tratamiento con hierro oral para una ferropenia y hasta le suben los reticulocitos y todo. 385. El tratamiento con hierro tiñe las heces de negro y puede confundirse con melenas. 386. Las melenas en un paciente con cirrosis hepática aconsejan realizar una endoscopia digestiva alta, por si hay varices, claro, evidentemente. 387. Endoscopia es también la principal intervención diagnóstica y terapéutica en un paciente sangrante por varices esofágicas. 388. En los cirróticos, la ascitis puede complicarse con un síndrome hepatorrenal, que normalmente suele ser criterio de trasplante hepático. 389. Aunque en un paciente con un síndrome hepatorrenal, las DPPI pueden rebajar la presión portal y servir como medida intermedia, o los TIPS, las derivaciones percutáneas intrahepáticas portosistémicas. 390. Una complicación de las DPPI es la encefalopatía hepática, con confusión y con asterisis, entre otras. 391. También hay confusión en la encefalitis por herpes simple, que tiene una focalidad temporal o frontotemporal característica y se diagnostica por PCR del líquido cefalorraquídeo.
392. La PCR también sirve como prueba diagnóstica para la leucoencefalopatía multifocal progresiva producida por el virus JC. 393. Esta última no solo aparece en el SIDA, también puede verse en otras inmunodepresiones celulares y es típica como complicación de ciertos tratamientos como el natalizumab. 394. Natalizumab se usa como tratamiento de mantenimiento de la esclerosis múltiple, para lo cual también se usan, y son la primera línea, los interferones beta. 395. El interferón no debe darse en pacientes con tiroiditis inmune, ya que puede empeorarla. Eso es una limitación para este tratamiento. 396. Algunas tiroiditis, como la subaguda, pueden tener una fase inicial de hipertiroidismo con escasa captación de yodo o ternecio en la gammagrafía. Hipertiroidismo con poca captación de yodo, sobre todo me hace pensar en tirotoxicosis facticia y en tiroiditis. 397. También puede estar reducida la captación en la enfermedad de Job base 2 o hipertiroidismo por yodo. El tiroides está encargado de yodo que no capta más cuando hago la prueba. 398. Pueden experimentar un Job base 2 los pacientes con bocio multinodular no tóxico y fibrilación auricular que reciben tratamiento con amiodarona. Ya lo vimos en un paso previo del caminito del Mir. 399. La amiodarona y la dronedarona son dos fármacos muy útiles para mantener el ritmo sinusal en cardiópatas que han sido sometidos a cardioversión por FA. La dronedarona tiene la ventaja que no tiene yodo y por lo tanto los efectos secundarios correspondientes. Y hemos hablado de la cardioversión en la FA y 400. La FA es fea, y el tumor productor de catecolamina originado de la médula suprarrenal es feocromocitoma. Si se asocia a cáncer medular tiroideo, pensamos en una MEN tipo 2, pero recordad que no todos los MEN son feos. Y por lo tanto, aquí hemos terminado la frase 400, más cerca cada vez